Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas al enigma de la existencia. La reencarnación, la creencia de que el alma renace en otro cuerpo tras la muerte, ha sido una constante en diversas culturas y religiones. En el hinduismo, este ciclo interminable de nacimiento, vida, muerte y renacimiento se conoce como samsara, una rueda que gira sin cesar, impulsada por el karma acumulado en vidas anteriores. Imagina por un momento que tu alma ha transitado por innumerables cuerpos, épocas y lugares. Cada vida, una oportunidad para aprender, crecer y expiar errores pasados. Pero ¿qué sucede cuando el espíritu siente el peso de tantas existencias? ¿Es posible que, en algún punto, decida no reencarnar más? La mera idea de un final para este ciclo provoca una mezcla de temor y esperanza, una puerta entreabierta hacia lo desconocido. Antes de comenzar esta impactante exploración sobre la reencarnación, quiero saber tu opinión. ¿Crees que ya hemos vivido otras vidas? ¿Has tenido algún sueño, déjà vu o experiencia que te haya hecho pensar en esta posibilidad? Escribe en los comentarios y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dar like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video, testimonios psicografiados y casos documentados. La literatura espírita está repleta de relatos que sugieren la existencia de vidas pasadas y la posibilidad de elegir no reencarnar. Por ejemplo, en el libro Reencarnación 20 casos de Ian Stevenson, se presentan casos de niños que recuerdan detalles específicos de vidas anteriores, algunos de los cuales expresaron el deseo de no regresar al plano terrenal. Otro caso notable es el de James Leininger, un niño estadounidense que, desde temprana edad, mostró conocimientos detallados sobre la vida de un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Sus recuerdos fueron tan precisos que llevaron a la identificación del piloto fallecido, sugiriendo una conexión profunda entre las vidas pasadas y presentes. La posibilidad de que el espíritu elija no reencarnar y el misterio que envuelve el fin de las reencarnaciones nos confronta con preguntas profundas sobre nuestra existencia. Nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas, el valor de nuestras acciones y el destino final de nuestra esencia. Este enigma, que combina elementos de miedo, suspense y reflexión, nos recuerda la vastedad de lo desconocido y la infinita búsqueda de significado que caracteriza al ser humano. Al adentrarnos en este tema, nos sumergimos en un océano de posibilidades y misterios sin resolver. Cada pregunta nos lleva a otra, en un ciclo interminable que refleja quizás el mismo ciclo de la reencarnación. Y así, mientras buscamos respuestas, nos encontramos a nosotros mismos en el espejo de la eternidad, enfrentando el enigma del alma y su destino final. El libre albedrío del alma. La doctrina de la reencarnación sostiene que el alma atraviesa múltiples vidas, cada una diseñada para el aprendizaje y la evolución espiritual. En este proceso, el libre albedrío del espíritu juega un papel fundamental, permitiendo decisiones que afectan su trayectoria y experiencias futuras. Según las enseñanzas espíritas, cada espíritu posee la capacidad de elegir su camino, influenciado por sus acciones y decisiones pasadas. Este libre albedrío es esencial para el progreso espiritual, ya que permite al alma enfrentar desafíos y aprender de ellos. Sin embargo, esta libertad también implica responsabilidad, ya que cada elección tiene consecuencias que pueden repercutir en vidas posteriores. El espíritu André Luis, a través de las psicografías de Chico Xavier, profundizó en la importancia del libre albedrío en la planificación reencarnatoria. En sus obras, destaca que los espíritus, antes de reencarnar, participan activamente en la planificación de sus futuras existencias, eligiendo pruebas y desafíos que les permitan avanzar en su camino evolutivo. Esta planificación es una manifestación directa del libre albedrío del alma, que, consciente de sus necesidades y aprendizajes pendientes, decide las circunstancias de su próxima encarnación. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Julio, presentado en el libro Entre a Terra e o Céu. Julio,
tras desencarnar en su infancia, es preparado en el plano espiritual para una nueva reencarnación, en la cual volvería a desencarnar durante la niñez. Este ciclo se repite hasta que el espíritu logra superar las pruebas necesarias para su evolución, demostrando cómo el libre albedrío y la planificación reencarnatoria están intrínsecamente ligados. Otro caso notable es el de Otavio, relatado en Os Mensajeiros. Después de enfrentar desafíos en su vida terrenal, Otavio pasa por un periodo de preparación en el plano espiritual antes de su reencarnación. Durante este tiempo, reflexiona sobre sus acciones pasadas y, utilizando su libre albedrío, planifica su próxima existencia con el objetivo de superar las pruebas que anteriormente no logró vencer. Estos relatos evidencian que el libre albedrío del alma es esencial en el proceso reencarnatorio. Cada espíritu, consciente de sus necesidades y aprendizajes pendientes, utiliza su libertad para elegir las experiencias que le permitan avanzar en su camino evolutivo. Esta capacidad de decisión resalta la importancia de la responsabilidad y la conciencia en cada elección, ya que determina el rumbo de futuras existencias. La comprensión del libre albedrío del alma nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y cómo éstas afectan no solo nuestra vida actual, sino también nuestro futuro espiritual. Reconocer que somos arquitectos de nuestro destino nos empodera para tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestro propósito evolutivo, entendiendo que cada elección es una oportunidad para crecer y acercarnos a la perfección espiritual. El fin de las reencarnaciones. La idea de que el alma humana transita por innumerables vidas es un pilar fundamental en muchas tradiciones espirituales. Cada existencia representa una oportunidad para aprender, expiar errores y evolucionar hacia un estado de mayor perfección. Sin embargo, surge una pregunta inquietante que pocos se atreven a formular. ¿Existe un punto final en este ciclo? ¿Es posible que el alma alcance un nivel en el que ya no necesite reencarnar? Si la reencarnación es el camino de la evolución, ¿qué ocurre cuando este viaje llega a su destino final? Para algunas corrientes espirituales, el fin de las reencarnaciones representa la llegada a un estado de iluminación, donde el alma se libera definitivamente de la necesidad de volver a la materia. El budismo tibetano, por ejemplo, enseña que la reencarnación es impulsada por el karma acumulado y los deseos inconclusos. Solo cuando el alma alcanza la iluminación y trasciende el ego, puede escapar del ciclo de samsara y fundirse con la plenitud del universo. El Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, ha hablado extensamente sobre el proceso de reencarnación y la posibilidad de su conclusión. En una de sus declaraciones más impactantes, mencionó que la tradición de las reencarnaciones podría llegar a su fin, no solo a nivel individual, sino incluso dentro de su linaje espiritual. Para él, la continuidad de su reencarnación no es una obligación, sino una decisión que depende de las circunstancias del mundo y de las necesidades espirituales de la humanidad. Este concepto también está presente en la doctrina espírita, donde el fin de las reencarnaciones se asocia a la perfección moral y espiritual del alma. Según las obras psicografiadas por el médium Chico Xavier, en especial las dictadas por el espíritu André Luis, el proceso de reencarnación se repite hasta que el espíritu alcanza un estado de pureza suficiente para habitar planos superiores de existencia. En No Solar, André Luis describe colonias espirituales donde los espíritus avanzados trabajan para mejorar su comprensión del universo antes de poder dar el último paso hacia su evolución definitiva. Uno de los casos más emblemáticos descritos en las obras de André Luis es el de Ricardo, un espíritu que, tras múltiples encarnaciones dedicadas a la práctica del bien y la elevación moral, finalmente recibe la oportunidad de no reencarnar más. En Libertación, se narra cómo Ricardo, guiado por mentores espirituales, logra desligarse de las ataduras materiales y acceder a una esfera luminosa donde su misión deja de estar vinculada a la tierra. Su historia nos muestra que el fin
de las reencarnaciones no es un castigo ni un abandono, sino la recompensa de un largo camino de crecimiento y transformación. Pero, ¿qué significa realmente alcanzar este estado? ¿Es el equivalente a la muerte definitiva del yo individual? ¿O es por el contrario la verdadera vida, libre de las limitaciones del cuerpo físico y del sufrimiento humano? La posibilidad de que el ciclo de reencarnaciones termine también ha generado controversia y temor. Para algunos, la idea de no volver a nacer implica la pérdida de nuevas oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, los espíritas y budistas concuerdan en que el alma que logra este estado ya ha adquirido todo el conocimiento necesario en sus múltiples experiencias. El sufrimiento, el dolor y la expiación dejan de ser necesarios. El alma, entonces, se convierte en un ser de pura luz, capaz de manifestarse en distintos planos sin la necesidad de un cuerpo físico. Es interesante notar que, en algunas tradiciones, el fin de las reencarnaciones no implica el cese total de la actividad del alma. En el budismo, se habla del concepto de bodhisattva, aquellos seres iluminados que podrían liberarse del ciclo de renacimientos, pero que eligen voluntariamente regresar para ayudar a la humanidad. Algo similar ocurre en el espiritismo, donde se describe a los espíritus elevados como guías que asisten a los encarnados, transmitiendo enseñanzas y actuando como guardianes invisibles. La perspectiva de que un alma alcance su última encarnación nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas actuales. ¿Estamos avanzando hacia ese estado de plenitud o seguimos atrapados en los mismos errores de siempre? Cada decisión que tomamos, cada acto de amor o de egoísmo, construye nuestro futuro espiritual. Si la reencarnación es una escuela, ¿estamos realmente aprendiendo las lecciones necesarias para graduarnos algún día? Más allá del temor a lo desconocido, la posibilidad de un final para las reencarnaciones nos recuerda que nuestro destino no está sellado. Somos arquitectos de nuestra evolución, responsables de cada paso en este viaje infinito. Y quizás, cuando el momento llegue, cuando hayamos comprendido todo lo que la vida tiene para enseñarnos, nos encontraremos frente a la última puerta, listos para cruzarla, sin necesidad de volver atrás. Historias de almas errantes. En el vasto tapiz de la existencia, las almas transitan entre dimensiones, buscando aprendizaje y evolución. Entre encarnaciones, estas almas se encuentran en un estado conocido como erraticidad, donde, libres del cuerpo físico, reflexionan sobre sus experiencias pasadas y se preparan para futuros desafíos. Este periodo intermedio es fundamental para el crecimiento espiritual, permitiendo al espíritu asimilar lecciones y planificar su próxima encarnación. El concepto de erraticidad es central en la doctrina espírita. Según el libro de los Espíritus de Allan Kardec, los espíritus errantes son aquellos que, habiendo dejado su envoltura corporal, esperan una nueva existencia física. Este estado no es permanente. Su duración varía según el grado de evolución del espíritu y sus necesidades de aprendizaje. Algunos pueden permanecer en este estado durante siglos, mientras que otros reencarnan rápidamente para continuar su progreso. Chico Xavier, reconocido médium brasileño, aportó innumerables relatos sobre almas en estado de erraticidad. Sus obras, transmitidas por espíritus como André Luis, se describen colonias espirituales donde las almas se reúnen para estudiar, trabajar y prepararse para futuras encarnaciones. Estas comunidades reflejan la diversidad de experiencias humanas y la continua búsqueda de perfeccionamiento. Un ejemplo notable es el caso de Ernesto, un espíritu que, tras una vida dedicada al materialismo, se encontró desorientado en el más allá. En el estado de erraticidad, fue acogido en una colonia espiritual donde, mediante el estudio y la introspección, comprendió los errores de su existencia pasada y se preparó para una nueva vida con propósitos más elevados. Sin embargo, no todas las almas en erraticidad encuentran fácilmente su camino. Algunas, apegadas a pasiones terrenales o rencores, permanecen en un estado de confusión,
incapaces de avanzar. Estos espíritus errantes pueden influir en el mundo material, buscando satisfacer deseos insatisfechos o comunicarse con los vivos para resolver asuntos pendientes. La comunicación mediúmnica, practicada responsablemente, puede ser una herramienta para orientar a estas almas hacia la luz y la paz. La erraticidad también es un periodo de planificación. Las almas, junto a mentores espirituales, diseñan las pruebas y desafíos de su próxima encarnación, buscando oportunidades que les permitan superar debilidades y fortalecer virtudes. Este proceso refleja la justicia divina, donde cada espíritu es artífice de su destino, asumiendo la responsabilidad de su evolución. Las historias de almas errantes nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Comprender que la vida terrenal es solo una etapa en un viaje más amplio nos motiva a vivir con propósito, cultivando valores que trasciendan lo efímero. Al reconocer la continuidad de la vida y la posibilidad de influir en nuestro destino, asumimos un papel activo en nuestra transformación espiritual. En conclusión, las experiencias de las almas en estado de erraticidad destacan la importancia de la introspección y la preparación consciente para futuras existencias. Cada etapa de este viaje es una oportunidad para crecer, aprender y acercarse a la perfección que todos anhelamos. El umbral, proyecciones mentales, testimonios y rescate espiritual. En el vasto escenario de la espiritualidad, el umbral se presenta como una dimensión compleja y multifacética. Según el espíritu de Kairbar Schutel, a través de los médiums, Abel y Adriana Glasser en su obra Umbral, proyecciones mentales, testimonios y rescate espiritual, el umbral no es simplemente un lugar de sufrimiento, sino una manifestación de las proyecciones mentales de las almas que allí residen. Schutel describe el umbral como una construcción colectiva de mentes en desequilibrio. Cada pensamiento negativo, emoción destructiva y acción perjudicial genera energías que, acumuladas, forman esta región densa. Las almas que durante su vida terrenal cultivaron sentimientos como odio, envidia o materialismo, al desencarnar, se encuentran en un entorno que refleja sus propias vibraciones internas. Así, el umbral es una proyección externa de las sombras internas de cada ser. El libro presenta relatos de espíritus que, tras la muerte física, se enfrentaron a realidades acordes con sus conductas y pensamientos terrenales. Uno de estos casos es el de un hombre consumido por la avaricia y el materialismo, que se encontró en una ciudad umbralina llena de construcciones decadentes y riquezas ilusorias. Allí, comprendió que sus posesiones carecían de valor real y que su apego a lo material solo lo aprisionaba en un ciclo de sufrimiento. Otro testimonio es el de una mujer dominada por los celos y la posesividad, que se vio rodeada de entidades que constantemente la atormentaban, reflejando sus propios sentimientos de inseguridad y desamor. Estos relatos ilustran cómo el umbral sirve como un espejo de las condiciones internas de los espíritus, ofreciéndoles la oportunidad de reconocer y confrontar sus imperfecciones. A pesar de la atmósfera sombría del umbral, Schutel enfatiza que el amor y la misericordia divina permea todas las esferas de la existencia. Equipos de espíritus benevolentes se dedican al rescate de aquellos que muestran arrepentimiento y deseo de transformación. Estos misioneros espirituales ingresan a las zonas umbralinas, ofreciendo ayuda, orientación y esperanza a quienes están listos para ascender a planos más elevados. El proceso de rescate respeta el libre albedrío de cada espíritu. Aquellos que aceptan la ayuda inician un camino de reeducación y reforma íntima, preparándose para nuevas oportunidades de aprendizaje y evolución. Esta dinámica resalta la importancia de la reforma íntima y del libre albedrío en el constante trabajo de rescate de las esferas espirituales elevadas. Alianza Libraria, com.pr, Umbral, proyecciones mentales, testimonios y rescate espiritual. Ofrece una visión esclarecedora de esta dimensión espiritual, destacando que, aunque es un ambiente de dolor y reflexión,
El umbral también representa una oportunidad de crecimiento y redención. Al comprender que nuestras proyecciones mentales moldean nuestra realidad post-vida, somos incentivados a cultivar pensamientos y acciones alineados con el amor, la caridad y la evolución espiritual durante nuestra jornada terrenal. Este capítulo extra nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de nuestros pensamientos y acciones, y cómo ellos construyen nuestra realidad tanto en la vida terrenal como en la espiritual. El umbral, más que un lugar de castigo, es una escuela de aprendizaje y evolución, donde cada alma tiene la oportunidad de reconocer sus errores, transformarse y avanzar en su camino hacia la luz. El regreso a la materia, el destino del espíritu en el ciclo de las vidas. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender el propósito de la existencia. ¿Por qué nacemos en determinadas familias? ¿Por qué unos parecen vivir rodeados de amor y prosperidad mientras otros enfrentan miseria y sufrimiento? La reencarnación es la llave que nos ayuda a responder estas preguntas, revelándonos que nada en nuestra existencia es obra del azar, sino el resultado de elecciones y acciones pasadas. La muerte no es el fin, sino un pasaje hacia otro estado de conciencia. Sin embargo, así como cruzamos el umbral de la muerte, tarde o temprano debemos volver a la materia para continuar nuestro proceso de evolución. Pero el retorno al mundo físico no ocurre de manera aleatoria. La preparación para una nueva encarnación es un proceso meticuloso, lleno de planificación, ajustes y repercusiones de vidas anteriores. ¿Quiénes participan en este proceso? ¿Cómo se define nuestra nueva existencia? ¿Qué consecuencias cargamos de una vida a otra? ¿Y cómo influye el karma en nuestro destino? Según Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, el espíritu, antes de reencarnar, pasa por una profunda evaluación de su trayectoria. Acompañado de sus mentores espirituales, revisa sus aciertos y errores, determinando las pruebas que enfrentará en su siguiente existencia. Los detalles de esta planificación incluyen la elección del cuerpo físico. La genética de nuestros padres es seleccionada de acuerdo con nuestras necesidades evolutivas. Deficiencias físicas, enfermedades congénitas o predisposiciones biológicas son parte del plan para la reparación de desequilibrios kármicos. El entorno familiar. No nacemos al azar en determinadas familias. Elegimos aquellos lazos que nos permitirán aprender lecciones importantes o equilibrar relaciones del pasado. Las pruebas de vida. Desde temprana edad, nuestra vida está marcada por desafíos. Enfermedades, pérdidas, dificultades económicas o relaciones conflictivas no son castigos divinos, sino oportunidades de crecimiento. Las habilidades y talentos. Algunos nacen con habilidades extraordinarias en la música, la pintura o la ciencia. Estos dones no son fortuitos, sino reminiscencias de experiencias pasadas. André Luis, en Misioneros de la Luz, narra cómo los espíritus, en planos superiores, estudian detalladamente su futuro cuerpo y misión. En su relato, describe cómo los mentores espirituales ajustan el periespíritu, cuerpo sutil que envuelve el alma, para que pueda integrarse al nuevo organismo en formación. Esta intervención permite que traumas del pasado sean reparados, aunque muchas veces ciertas marcas kármicas permanecen para que el espíritu pueda superarlas en su próxima jornada. El karma. La ley de causa y efecto. Uno de los aspectos más importantes en la preparación de una reencarnación es el karma acumulado. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos genera una vibración que, tarde o temprano, retornará a nosotros. El karma no es un castigo, sino un mecanismo de equilibrio universal. Existen diferentes tipos de karma que influyen en nuestra nueva vida karma personal, consecuencia directa de nuestras acciones. Un espíritu que abusó de su poder en vidas pasadas puede reencarnar en condiciones humildes para aprender la lección de la compasión. Karma familiar. Algunas almas regresan juntas para resolver conflictos pendientes.
Un enemigo del pasado puede reencarnar como un hijo, esposo o hermano, brindando una nueva oportunidad de armonización. Karma colectivo. Grupos de espíritus que han causado sufrimiento a otros, como aquellos que participaron en guerras o sistemas de opresión, pueden reencarnar juntos para reparar el daño causado. Dalai Lama, en sus enseñanzas sobre la reencarnación, explica que el karma no es algo inmutable. Si un espíritu cambia su vibración a través del amor y la sabiduría, puede mitigar los efectos negativos de su pasado y crear un destino más luminoso. No todos los espíritus aceptan fácilmente la idea de volver a la materia. Aquellos que aún están apegados a las ilusiones terrenales pueden resistirse a la reencarnación, aferrándose al mundo espiritual o quedando atrapados en el umbral. Kair Barshutel, en Umbral, Proyecciones mentales, testimonio y rescate espiritual, relata cómo muchos espíritus que vivieron en la avaricia, el egoísmo o el materialismo extremo, se resisten a abandonar su apego a la vida terrenal. En su libro, menciona el caso de un empresario que, tras fallecer, se negó a aceptar su nueva condición. En lugar de buscar ayuda en los planos superiores, vagó por la tierra durante años, atormentado por la sensación de pérdida. Solo cuando aceptó sus errores y pidió ayuda, fue rescatado y comenzó su preparación para una nueva encarnación. Por otro lado, espíritus más avanzados aceptan su próxima encarnación con humildad y determinación, entendiendo que cada vida es una oportunidad única para evolucionar. En ciertas circunstancias, algunos espíritus pueden elegir permanecer en los planos espirituales sin reencarnar inmediatamente. Aquellos que han alcanzado un alto nivel de desarrollo pueden optar por trabajar en dimensiones superiores, ayudando a otros seres en su evolución. En el budismo, este concepto es similar al de los bodhisattvas, seres iluminados que renuncian al nirvana para guiar a la humanidad hacia la iluminación. En el espiritismo, se habla de los mentores espirituales y guías que asisten tanto a los encarnados como a los desencarnados en su jornada. Sin embargo, la gran mayoría de los espíritus aún necesita regresar a la materia para continuar su aprendizaje. La responsabilidad de nuestras acciones. Comprender el proceso de la reencarnación nos deja una enseñanza profunda. Cada decisión que tomamos hoy define nuestro futuro. Nada ocurre por casualidad. Las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para transformar nuestro ser. Si sembramos amor, cosecharemos luz. Si sembramos odio, la vida nos devolverá lecciones de sufrimiento hasta que aprendamos a caminar por la senda correcta. La preparación para una nueva encarnación no es un proceso impuesto por una entidad superior, sino una consecuencia natural de nuestras elecciones. Cada vida es un capítulo en el libro de nuestra evolución y depende de nosotros escribir una historia de crecimiento, amor y sabiduría. Ahora que sabemos esto, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nuestra existencia actual? ¿Estamos generando karma positivo o estamos acumulando deudas espirituales que nos atarán a futuros sufrimientos? El destino de nuestra alma está en nuestras manos. Que cada pensamiento, cada palabra y cada acción sean semillas de luz para el camino que aún nos queda por recorrer. A lo largo de esta exploración sobre la reencarnación, el libre albedrío y el umbral, nos hemos sumergido en los misterios que rodean el destino del alma después de la muerte. Hemos comprendido que la existencia no se limita únicamente a la vida terrenal, sino que se extiende a planos espirituales donde cada espíritu cosecha lo que ha sembrado a lo largo de sus múltiples experiencias encarnadas. Pero, al final del camino, ¿qué le espera realmente al espíritu? Existe un punto en el que la rueda de reencarnaciones llega a su fin. El proceso reencarnatorio es, sin duda, un mecanismo divino de justicia y aprendizaje. Cada vida es una oportunidad para corregir errores del pasado, reparar daños cometidos y expandir la conciencia hacia el amor y la luz. En este sentido, el filósofo y líder espiritual Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus,
dejó claro que la reencarnación es una herramienta de perfeccionamiento. Los espíritus imperfectos vuelven al mundo material una y otra vez hasta alcanzar un nivel de evolución en el que ya no necesitan las lecciones de la carne. Sin embargo, la decisión de reencarnar no es siempre impuesta. Espíritus que han alcanzado un alto grado de sabiduría pueden optar por permanecer en planos superiores, asistiendo a otros desde dimensiones espirituales elevadas, actuando como guías o mentores. El propio espíritu de André Luis, a través de las psicografías de Chico Xavier, relató casos de entidades que tras varias encarnaciones expiatorias lograron liberarse del ciclo terrestre, ingresando en esferas de mayor luminosidad, donde su trabajo consistía en auxiliar a los que aún luchaban en las sombras de la ignorancia y el sufrimiento. A medida que el espíritu evoluciona, su apego a la materia se va debilitando. Los deseos mundanos pierden importancia y su verdadera aspiración se torna en la búsqueda del conocimiento espiritual y el servicio a los demás. Kair Bar Shutel, en Umbral, Proyecciones Mentales, Testimonio y Rescate Espiritual, explica que muchos espíritus que permanecen atados a la tierra, incluso después de la muerte, lo hacen por la fuerza de sus propias vibraciones, es decir, sus pensamientos y emociones los anclan a las dimensiones inferiores, impidiéndoles ascender. En su obra, Shutel relata el caso de un espíritu que, tras una vida de codicia y egoísmo, se encontró en una ciudad umbralina donde todo lo que lo rodeaba reflejaba su avaricia. A medida que comprendió el daño que había causado a los demás y se arrepintió sinceramente, su vibración cambió y fue rescatado por entidades luminosas que lo guiaron hacia un nuevo aprendizaje en planos más elevados. Esto nos lleva a la conclusión de que el espíritu solo podrá desligarse del ciclo de reencarnaciones cuando haya trascendido todas sus ataduras terrenales. Pero esta libertad no es un descanso eterno, sino una transición hacia un propósito mayor. ¿Qué sucede cuando un espíritu deja de reencarnar? Según enseñanzas espiritistas y budistas, su misión no termina allí. Los espíritus más avanzados asumen tareas de amor y servicio, ayudando a otros en su proceso evolutivo. Dalai Lama menciona en sus discursos la existencia de los bodhisattvas, seres iluminados que, aunque podrían abandonar la rueda del samsara, ciclo de nacimientos y muertes, eligen permanecer en contacto con los planos inferiores para auxiliar a quienes aún sufren. En el espiritismo, este concepto es similar al de los espíritus superiores, quienes actúan como guías y protectores, iluminando el camino de los encarnados y de los desencarnados en procesos de expiación. André Luis, en No Solar, narra cómo diversos espíritus dedicaban su existencia a colaborar en hospitales espirituales, centros de asistencia en el umbral y tareas de rescate en regiones de sufrimiento. El verdadero fin de las reencarnaciones. El final de las reencarnaciones no es el cese de la existencia, sino el comienzo de una nueva fase de evolución. Mientras estemos atados a nuestras pasiones, miedos y rencores, necesitaremos regresar al plano físico para aprender y purificarnos. Pero cuando logremos superar estas limitaciones, nos convertiremos en agentes activos del amor divino, expandiendo luz y conocimiento a todos los rincones del universo. Este conocimiento nos deja una reflexión poderosa. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida hoy? ¿Estamos acumulando deudas espirituales que nos harán retornar en ciclos de sufrimiento? ¿O estamos sembrando amor, compasión y sabiduría para, algún día, trascender la rueda de las reencarnaciones? Cada pensamiento y cada acción determinan nuestro destino. La elección está en nuestras manos.